Entonces sí, como dice Eric, empezamos a ver la programación en C y cómo hacer las configuraciones iniciales. Habíamos utilizado esta parte inicial de eso que son los bits de configuración, de la palabra de configuración. Algunos les llaman como los fusibles, porque podría ser algo parecido, pero bueno, estos habíamos visto cómo generar esta información dependiendo de las características que vamos a utilizar. En nuestro caso, los otros bits no los hemos tocado en realidad. Hemos trabajado únicamente con con los bits que son para la selección del oscilador. Y bueno, ya habíamos también mencionado la importancia de incluir, bueno, esta librería se va a incluir siempre que yo inicie un, un proyecto en XC8, porque esta es la librería que relaciona la información de los PICs y carga todos los nombres de los registros. Igual habíamos visto esta parte de aquí, creo que, creo que hicimos un programa, estábamos probando, no me acuerdo, creo que probamos esta del pulsador, sí probamos este, ¿verdad? Hicimos un programa. Bueno, y utilizamos las interrupciones, y habíamos visto esta parte de aquí. Una de las cosas, cuando nosotros declaramos una variable, no me acuerdo si esto ya lo vimos o no, pero yo cuando declaro una variable en C, debo, por un lado, como les decía, estar consciente de las dimensiones de esa variable, es decir, cuántos registros de 8 bits va a utilizar. Y para eso habíamos visto la página de Microchip Developer donde podíamos encontrar esta información. Obviamente pueden ayudarse de cualquier otra información que exista en línea, pero esta página está específicamente desarrollada para los PICs, entonces tiene ya la información condensada dentro de ella misma. Y entonces, bueno, aquí había un segmento donde hablaba acerca de las variables eh, y los tipos de datos que podía manejar, ¿no es cierto? Entonces, estas eran las variables que son más comunes que se pueden utilizar cuando estoy en este tipo de programación. Los enteros, los flotantes, los dobles y los caracteres. Cada vez que yo defino un entero, este va a tener un espacio de, como ven aquí, de 16 bits. Va a utilizar en la memoria. Un flotante son 32, lo que quiere decir que son 4 registros. El entero serán 2 registros. Y un carácter siempre van a ser 8 bits, precisamente porque corresponde a, al ASCII. Entonces, el ASCII únicamente utiliza máximo 8 bits, no utiliza más. Y eso es lo que habíamos revisado. Entonces, el momento que yo declaro una variable, una de las cosas teníamos como un orden recomendado para la programación, ya que primero teníamos todo lo que es la configuración inicial, oscilador y todas estas otras cosas. También era importante definir el cristal que voy a utilizar. Esto es importante más por las librerías del controlador para que cuando yo tenga, por ejemplo, delays y cosas así. A ver, este era el programa que hicimos con ustedes. No me acuerdo. Sí, ¿verdad? Deben tener este o algo parecido. Que dicen, este es el mismo programa con el que estábamos trabajando la semana anterior. Sí, Ah, ya. Voy a hacer que estaba en otro ya. Ok. Entonces, puede ser que yo omita esta parte de aquí, que no quiera, solo le declare como un auxiliar. El momento que yo declaro una variable y le pongo dos guiones bajos at, le estoy asignando un espacio específico en la memoria. Si yo me olvido de esto, digo, no, no importa dónde esté. Es, ¿dónde está? Pues el momento que le corro el programa, esa variable se va a asignar en cualquier lado. Es decir, yo puedo, de hecho, verán, le voy a probar. Ok, en algún lado estaba.
Ahí, ya. Y se queda ahí, ¿no? Entonces esa variable está asignada acá. Miren, aquí se fue esa variable. Que no tiene nada que ver. O sea, si yo no le asigno un espacio específico, esa variable se va a ir, se asigna como que randómicamente, si quieren verlo. Entonces, eso de alguna forma, si yo quiero controlar o quiero saber qué información está guardando, no me sirve mucho. Entonces, por eso le asignábamos un espacio de memoria para saber dónde está y poder trabajar con esta variable. Y puedo asignar tantas variables como necesite. Si quiero trabajar con las flotantes, adicionalmente a eso, debo cargar una librería que se llama math.h para poder hacer operaciones con los flotantes. Miren, ahí ya le puse yo en un sitio específico y ya se puso aquí el nombre. Entonces me dice, aquí está esta variable. Esa es la ventaja de poder asignar ya los espacios de memoria, conocer dónde están, especialmente cuando tenemos más espacios de memoria. Entonces teníamos los bits de configuración, las librerías, la definición de alguna constante que vayamos a utilizar, las librerías, la declaración de variables. Bueno, como ese, las variables también pueden declararse dentro del programa principal, pero siempre es mejor tener todas las variables declaradas en un solo sitio, precisamente para tener claro con qué variables estamos trabajando y no repetirlas o no usarlas necesariamente, no usar solo aquellas, o sea, declarar las que sean estrictamente necesarias. Igual es importante también solo hacer la declaración una vez, porque si yo le pongo dentro de mi programa que esté declarando todo el tiempo, le estoy consumiendo espacio de su procesamiento, tiempo de procesamiento. Igual, habíamos dicho, teníamos la declaración de las variables, luego venían las funciones, aquí teníamos esta función de tiempo, luego la atención a las interrupciones, que específicamente obedecían con esta instrucción de aquí, guión bajo interrupt, y podríamos ponerle el nombre que nosotros quisiéramos. Y después de eso, teníamos el programa principal. Igual mi programa principal voy a tener un espacio como estas líneas de aquí, que es donde declaro las configuraciones iniciales y antes de llegar al programa principal, que es en este caso es este de aquí, que se queda como esperando, lo que tengo que hacer precisamente antes de eso es habilitar las interrupciones. No se recomienda habilitar las interrupciones al inicio, sino justo antes de empezar el programa principal o el enlace en el que yo vaya a estar, para que no interfieran hasta que se seteen otras cosas adicionales. Es decir, debe estar todo seteado y de ahí arrancan las interrupciones. Entonces habíamos probado precisamente con este pulsador de aquí, con este bit de acá. Okay. Igual, una de las cosas también importantes de recordar y que para eso vamos a utilizar esta parte de aquí, lo de los pulsadores, es entender que, bueno, habíamos trabajado y de hecho en la prueba de la semana anterior habían utilizado, la pregunta decía con pulsadores, pero en realidad lo utilizamos con interruptores, porque un pulsador es un dispositivo mecánico que va a generar rebotes. Y entonces esos rebotes son los que yo quiero evitar. Quiero evitar que el sistema se dé cuenta, atienda las interrupciones cada vez que rebota y entre demasiadas veces a una interrupción o que se me generen prácticamente detecciones, eh, falsas detecciones. ¿A qué me refiero con esto? Ya les voy a mostrar esto de aquí. Mm, Ok, está en... Este es igual un libro que está en sus referencias, que trata todo sobre el pico, como ven, está en español, si ustedes quieren pueden buscarlo. Aquí. Ujú. Ok, ya me pasé esta parte de aquí. Ok, entonces el detalle es que cuando yo presiono un pulsador voy a tener este comportamiento de aquí. Digamos que tengo un pulsador que está todo el tiempo en un 1 lógico. El momento que yo le presiono, así nosotros no lo notemos, internamente lo que ocurre es esto.
empieza a, hasta que mecánicamente pueda quedarse en una posición fija, experimenta estos pequeños eventos que son los rebotes. Se estima que más o menos este tiempo entre que la señal, digamos, es normalmente uno lógico y hay impresión del cero lógico se estabiliza, más o menos son 20 milisegundos. Y lo mismo voy a tener tanto cuando le presione como cuando lo suelte. Presiono mi pulsador, se pasa a 0 y luego le suelto y se pasa a 1. Entonces, el problema del rebote, bueno, eso se le conoce como el rebote y es un problema en los interruptores mecánicos. Cuando se cierra o se abre el interruptor, las piezas metálicas vibran y se aprecian aperturas y cierres rápidos antes de alcanzar una posición estable. Este transitorio de aquí, más o menos, se estima que dura 20 milisegundos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Cuando tenemos en la simulación en Proteus, si intentamos utilizar los interruptores, se van a dar cuenta que si yo digo quiero que entre a la interrupción cada vez que presiono un pulsador, si le configuro como pulsador, voy a notar esto, pero si le pongo esa otra señal que está para la simulación, la que dice el toggle, ahí no, porque como es una simulación, es, eh, ¿cuál es la palabra? Es ideal, esa es la palabra. Entonces ahí es ideal. Pero en realidad eso no sucede. Realmente cuando yo presiono un pulsador, lo que hace es como vimos ahí. Entonces, ay, ok, entonces teníamos alguna aplicación de estas. Ok, ya, y entonces bueno, ese era el programa que hicimos la otra vez. Entonces le presionaba yo y así. Entonces con este de aquí, bueno, igual ese programa simplemente le detenía a lo que estuviera haciendo. Entonces, este elemento de aquí en la simulación no me va a dar ningún problema porque este elemento, como es un toggle, según está aquí, es una señal perfecta que pasa entre 0 o es 1 y punto. El detalle es cuando utilizo realmente un pulsador, que se llama button. Estos pulsadores o estos buttons, estos serán un poco los más, se notará más cómo reacciona el controlador cuando yo presiono este de aquí. Entonces, el detalle es, como ven, como estábamos viendo en esta otra imagen, cada vez que yo lo presiono voy a tener este espacio. Entonces, de ahí lo puedo solucionar de dos formas. Una de esas utilizando flip-flops y la otra utilizando una rutina. Entonces, recuerden que con el flip-flop, por ejemplo, cuando teníamos este flip-flop, el SR o el set reset, lo que sucedía es que yo presionaba, le mandaba una señal al set, y si esta señal volvía a cero y el reset no cambiaba de estado, esa señal se quedaba a la salida en uno más allá de lo que volviera a pasar en la señal de entrada. Entonces, esa es una forma de solucionar un pulsador para no ver estos rebotes. Pero cuando yo estoy trabajando con estos dispositivos, sería como que un poco exagerado que yo, a pesar de que ya tengo un controlador, adicionalmente a las entradas donde tenga pulsadores, pusiera un flip-flop, ¿no? La idea también del controlador al ser un dispositivo programable es que puedo utilizar menos hardware porque las soluciones las doy por software. Entonces, esta imagen que ven aquí esta es una rutina, la rutina recomendada antirrebotes. ¿En qué consiste? El momento que se da una interrupción puede ser o se presiona un pulsador, porque esto también se puede aplicar ya sea con interrupciones o haciendo un barrido. Lo que hago en ese momento, como ven, leo, digamos que se genera la interrupción. En este momento se genera la interrupción y almaceno la información del puerto B en una variable temporal. Espero 20 milisegundos y ahora vuelvo a leer la información del puerto B y ahora la almaceno aquí podría ser en el acumulador.
y luego hago la comparación de si esta es igual a esta. Si no es igual a este de acá, significa que todavía lo que hago en este momento, entonces, ¿cuándo se va a generar la interrupción? Precisamente en este puntito de bajada, cuando el bit está en cero. Esa sería la idea, ¿no? Entonces se genera la interrupción, yo almaceno este cero de aquí y espero 20 milisegundos. Si después de 20 milisegundos esta señal es igual, sigue en cero, significa que ya ha pasado todo este espacio de rebotes. Pero si después de 20 milisegundos veo un 1 lógico, significa que todavía está experimentando estos rebotes. Entonces eso es lo que hace esta subrutina. Si no son iguales, entonces otra vez vuelve a cargar hasta encontrar un periodo estable. Si ya son iguales, ok, entonces ahora sí ya puede hacer lo que tenía que hacer cuando había sucedido esto. ¿Por qué por qué utilizar este algoritmo? Precisamente para evitar que la interrupción o que la acción se ejecute aquí y otra vez se vuelva a repetir acá y se vuelva a repetir acá y se repita acá. Si este fuera un contador y yo le digo cada vez que presione el pulsador debe aumentar ese contador y no toma en cuenta la rutina antirrebotes, lo que va a pasar es que el contador, diga, si son interrupciones, va a entrar aquí, aumenta y otra vez, ¿no? Vuelve a 1, vuelve a 0, otra vez va a aumentar y al final presioné yo una vez el pulsador, según yo presioné una vez y el sistema aumentó 4 veces un contador. Entonces eso no es lo que se espera. Esa es la forma en que se puede solucionar esto de los antirrebotes. Para el pic es eterno cada vez que nosotros presionamos un pulsador, para el pic es eterno. O sea, ni se da, es como unos, creo que más o menos son unos 100 milisegundos, más o menos algo así, o 50, no estoy segura de cuánto es, pero es bastante grande el tiempo comparado con la velocidad de procesamiento que tiene el controlador. Entonces, por eso es que él puede detectar todos estos de aquí. Y eso también era la idea del teclado. Ahí se van a dar cuenta que eso es lo que sucede. Por eso teníamos tiempo para hacer todo un barrido y poder determinar cuál es la tecla que se presiona. Entonces, eso en cuanto al uso de pulsadores, que es importante tener en cuenta para que funcione bien. Esta rutina claramente va a ser más sencilla de implementar en C, precisamente porque en C, como habíamos visto, ya puedo utilizar podría utilizar esta librería, por ejemplo, de los delays que es para el tiempo, le pondría yo 20 milisegundos y ya podría y tendría un lazo mucho más pequeño. No tengo que hacerlo de otra manera, como en Assembler nos hubiera tocado hacer 20 milisegundos son mm, más o menos necesitaría un registro ahí a ver, si quisiera hacer eso solo utilizando Assembler y no utilizando, por ejemplo, una de estas cosas podría ser utilizando el timer cero como ya habíamos hecho. O si no quisiera utilizar el timer cero y yo quisiera utilizar solo decrementar un registro, entonces, a ver, esto es 20.000. Ya. Necesitaría hacer un lazo de dos, ya les voy a mostrar mejor acá. Necesitaría hacer un lazo de dos registros donde el uno se decremente en su rango total y el otro sea un lazo externo. Esa es otra manera de hacer delays, solo con los registros sin considerar esto. Uno de los problemas que se tiene, y bueno, no me acuerdo cómo funciona aquí, podríamos probar, pero hay en otros lenguajes, en el X8 creo que funciona bien, pero en otros lenguajes cuando yo pongo un delay, porque hay más lenguajes que se pueden utilizar para programar PICs. Si yo pongo este delay en el programa principal, el momento que ejecuta estos delays a veces ignora cualquier otra interrupción. Entonces, el detalle no es que el controlador ignore interrupciones, sino que pueda obedecer a todas las interrupciones, les haga caso todo el tiempo. Ok, a ver.
Entonces les decía que otra de las formas que podríamos, que se podría hacer para generar un delay, tal vez no utilizando un timer, puede ser que el timer le querramos utilizar para otra cosa, es tener dos registros y hacer un lazo. Entonces tendríamos un registro, ojo, no queremos hacer un delay de 20 milisegundos, entonces yo le voy a dividir en dos registros, uno que cuente 256 estados y el otro que va a contar 78, creo que sale. Entonces 20 milisegundos, que son 20.000 microsegundos, dividido para 256, me da 78. Entonces tendría como que el registro 1, que va a contar 256 estados, y el registro 2, que va a contar 78 veces. Entonces significa que cada vez lo que yo podría hacer es eso, ¿no? Tengo mi registro 1 que se va decrementando. Entonces le pregunto si el registro 1 es igual a 0. Si no lo es, entonces le voy restando y vuelvo acá. Así. Una vez que sí se haga 0, sería así. Una vez que este ya sea 0, digamos que ya con todo 255, bueno, y arriba debería tener, entonces decíamos, esto es para un delay de 20 milisegundos. Entonces le asigno yo y le digo, a ver, registro 2 igual a 78, ¿no es cierto? Entonces viene acá. Y bueno, el registro este le puedo cargar también con 255. Aquí. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cargo los valores iniciales y voy a este registro, ¿no es cierto? Le decremento, le pregunto si es 0 o no, y le voy decrementando, menos, menos. Y así voy haciendo esto. El momento que ya llegue a 0, significa que ya ha pasado uno de los 78. Entonces, ahí le pongo el registro 2. Voy a ponerle menos, menos para decir que le he decrementado, y vuelvo acá, ¿no es cierto? Y le cargo. Y otra vez así. Hasta que cuando por fin, en algún momento me falta por ahí otra comprobación. Aquí. ¿Dónde se me perdió la otra comprobación? Ya antes de esto. Aquí debería tener otra comprobación que me preguntara si este otro registro ya es igual, el registro 2 ya es igual a 0. Si todavía no es igual a 0, me dice no. Entonces ahí hago lo que les decía, solo le voy disminuyendo en 1 y vuelvo acá. Y si ya, y si ya se acaba, si ya lo logré, ya se acabó el retardo. Entonces aquí empieza mi retardo y acá termina. Así. Entonces, esta de alguna forma igual es un retardo que utiliza varios registros para que pueda hacer este retardo. Pero como ven, no estoy utilizando ningún timer, solo trabajo con estos de aquí. Esto que les estoy poniendo aquí es prácticamente el algoritmo que tendrán estas funciones delay tantos. Nosotros no sabemos cómo opera por dentro, pero en realidad lo que está haciendo es eso, es generando diferentes registros que se van multiplicando y van contando el tiempo de esta manera. Solo para tenerlo en cuenta, que son dos formas de hacer lo mismo. Si tuviera que utilizar Assembler para esto y para hacerme un delay, pues utilizaría esta forma si no quiero utilizar ninguno de los timers. Ahora, como les había mencionado, nosotros trabajamos con los displays y ya vimos cómo hacer el barrido de displays. Y si bien es cierto, esto obviamente funciona, realmente cuando nosotros diseñamos un sistema que tenga un controlador, la intención es poder mostrar más información que un conteo, más información que números.
necesariamente, ¿no? A veces quiero tener datos de sensores, quiero tener datos de estados y cosas así, o varios mensajes que quisiera que aparezcan. Entonces, para eso, obviamente lo que queremos utilizar es un LCD. Y precisamente por eso migramos a este lenguaje. El LCD en sí, existen diferentes tipos de LCD. El LCD que nosotros vamos a utilizar para las simulaciones es el mismo que ya existe en el laboratorio y que son muy fáciles de conseguir. Y para esto, adicionalmente, aquí, bueno, de hecho, debe estar aquí. Ok. Déjenme, no, por acá. Entonces, nosotros solemos utilizar esta página precisamente porque ya tiene una librería del LCD lista para que podamos usar. Entonces, bueno, el LCD va a tener esta forma, creo que muchos ya lo han visto, y tiene todos estos pines para control. Vamos a tener el pin de tierra, el de alimentación, BCC y tierra. Y aquí tenemos este otro pin. Y acá tenemos este otro pin. Este pin de aquí, el BEE, vamos a necesitar un potenciómetro para que poder regular el contraste de la pantalla. No la luz que se suele encender, sino solamente el contraste de la pantalla. Tenemos estos otros bits, el RS, el RW y el Enable. El Enable va a ser para habilitar que funcione el LCD. El read y el write, porque los LCD también suelen guardar información internamente. Entonces yo puedo escribir información en el LCD o recuperar información del LCD. En nuestro caso solo vamos a escribir información en el LCD. Y aquí tengo este otro pin, el RS, que es un pin cuya función es decirle al LCD si la información, y bueno, antes de esto, y tengo estos otros 8, ¿no? Del DB0 al DB7, que son los bits con los que se está comunicando. Es cada una de las instrucciones o datos que yo envío son de 8 bits máximo. Entonces tengo estos 8 bits para enviar información. Ahora, cuando yo en un LCD yo puedo escribir cosas o también puedo ejecutar instrucciones, como por ejemplo borrar todo el contenido del LCD. Esa es una instrucción. Pero escribir aquí la letra A, esa solo es de escritura. Entonces, con este bit de aquí, yo le digo al LCD que la información que le llegan a través de estos pines es información para que escriba o alguna acción que debe hacer, como borrar toda la pantalla, mover el cursor, mm, em, limpiar una única línea, decirle, ahora quiero que pongas el cursor en tal línea y después le digo escribe. Entonces son estos dos tipos de instrucciones. El controlador, en este caso el PIC, es el que se va a encargar de mandar estas instrucciones. Nosotros no tenemos que de saber si este está en 1 o este está en 0. Eso nos va a ayudar la librería que vamos a utilizar, que está en esta misma página. Y acá tenemos el LED más y el LED menos, que en cambio serán la luz que me permita, la luz LED de fondo que me permita ver con mayor intensidad la información que tenga, ¿no? Habrá ocasiones en que puede ser como nuestra calculadora, que no necesita una luz LED de fondo, sino que simplemente con el contraste es suficiente. O habrá otros escenarios donde se necesite una luz LED precisamente para poder ver mejor. Además, esto igual bueno, es un dispositivo TTL que va a funcionar con 5 voltios. A pesar de que tiene estos 8 bits para conectar, en realidad yo puedo trabajar únicamente con 4, del DB4 al DB7.
Y la librería, si yo le configuro con estos 4 bits, la librería es la que se va a encargar de enviar de estos registros que son de instrucciones de 8 bits, dividirlos en 2 nibbles y enviar un nibble y luego enviar como que el nibble más significativo y luego el menos significativo. Entonces yo ya no tengo que pensar en esa parte de ahí. Estos de aquí, bueno, son muy comunes, ya sea que utilicemos, este de aquí tiene 2 filas por 16 columnas. Hay más pequeños, todo depende del que tengamos. Igual en el laboratorio teníamos los de 2 por 16 y los de 2 por 10, creo que son un poco más pequeños, pero igual el funcionamiento y el control es bastante parecido. Lo que hay que tener en cuenta es que no puedo escribir mensajes en una misma línea que tengan más de 16 caracteres, ¿no? Para que se pueda ver toda la información. Entonces, bueno, aquí hasta también nos dice cómo podemos conectar. Entonces, como pueden observar aquí, tengo el microcontrolador. De hecho, abajo al final, si quieren ya pueden ir descargándose. Hay una... ¿Dónde estaba? Se abrieron todos los comentarios. No, ya. Aquí nada más. Ya no me fui al fondo. Bueno, este de aquí donde dice LCD Interfacing with PIC Microcontroller, este ya es el archivo con el que vamos a trabajar, es todo el proyecto del MPLAB en XC8. Entonces puede solo descargarse y vamos a modificarle hoy un poco para entender cómo trabajar con este de aquí. Entonces, dentro de la conexión, igual, bueno, en este zip que van a encontrar al final de la página, ya tienen hasta el proyecto en Proteus para poder simularlo, precisamente para probar que les funcione bien y poder hacer modificaciones. Como pueden observar, lo que les mencionaba, tenía tierra conectado a BCC. En este pin, en el BEE, va a ir una resistencia para configurar lo del contraste. Las líneas de escritura y de lectura, como les digo, solo vamos a escribir en el LCD, no vamos a leer información porque no le vamos a guardar nada en el LCD. Entonces, para que sea solo de escritura, este pin debe estar a tierra. Y como los otros, tampoco vamos a trabajar solo con 4 líneas. Para no conectar 8 bits y poder tener más espacio en el controlador, vamos a trabajar con estos 4 de aquí conectados a tierra para que no es preferible conectarlos a tierra y no dejarlos sueltos. Recuerden que si uno deja suelto una entrada, puede ser que por algún voltaje inducido se llegue a generar un voltaje, entre comillas, fantasma que no queremos observar. Y solo tenemos, y entonces, en realidad, los pines que van contra, ¿cuántos pines necesito para controlar el LCD? Necesito 2. El RS, que es el que indica si voy a escribir en el PIC o si le voy a mandar una instrucción, llevamos qué tipo de instrucciones tenemos, y el otro, el E del enable, de decirle ahorita empieza y ahorita envío datos, etc. Y los 4 pines de acá para los datos. Entonces, en total son 6 pines. Es mucho más cómodo que trabajar con displays, pero es necesario conocer cómo trabajar con distintos periféricos. En este caso, estos 4 de aquí y 2 de acá, 6 es más que suficiente. ¿Puedo trabajar con los 8? Sí, puedo trabajar con los 8 si yo quisiera, pero si puedo trabajar con 4 es mejor porque no tengo menos cosas que conectar. Entonces, aquí creo que estaba antes de esto, no, aquí, ¿dónde está? No, aquí no están las instrucciones. Ahora, el LCD en general no es que uno le conecta y de una funciona. Requiere algunas funciones especiales antes de que empiece a trabajar con el microcontrolador. Entonces, el microcontrolador debe gestionar el envío de instrucciones para que pueda el LCD inicializarse correctamente, para que pueda limpiar la pantalla. Y el LCD no trabaja, no es como el controlador que una instrucción la puede ejecutar en un microsegundo. No funciona de esa manera. El LCD tiene de alguna forma su propio tiempo de respuesta. Entonces, por eso también dentro, perdón, dentro de esta librería que ya vamos a revisar, hay algunas instrucciones. De hecho, estas son las instrucciones que tiene
esta librería específica que vamos a utilizar. Tenemos una instrucción que nos dice inicializar el LCD o LCD init. Esta función inicializa el módulo LCD conectado para definir los pines. Entonces, al inicio, dentro de mi librería, yo voy a tener un espacio donde les defina. Ya tengo asignados unas variables que son para decir las funciones que tienen, ¿no? Entonces yo decía que al PIC únicamente le conectaba 6 líneas, los cuatro de aquí y el RS y el E. Yo puedo, no necesariamente necesito trabajar con un único puerto, puedo distribuir cada uno de estos pines en un puerto diferente sin ningún problema. Obviamente configurando todos estos como salidas, ¿no? Como salidas digitales, eso sí. Pero le puedo asignar a mi criterio, a mi conveniencia. Entonces, estas definiciones las hago al inicio. En este caso, para esta aplicación, como ven, se le ha declarado para que todo esté en el puerto D, pero yo puedo distribuir cada pin en un puerto diferente sin problema. Y bueno, y estas conexiones son las que definimos nosotros el momento que conectamos el LCD. Adicionalmente, cosas que podemos hacer con el LCD, tenemos el LCD Clear, que será borrar toda la información de la pantalla, es decir, ponerle a cero. También movernos un cursor, es decir, como son 16 columnas y 2 líneas, cada una de esas voy a poder yo ver un cursor, que es una línea y un cursor titilando en cada una de estas. Y yo puedo, cuando quiero escribir, lo que yo hago es mover el cursor a un determinado punto de la pantalla del LCD y ahora decirle, ahí quiero que escribas alguna cosa. Entonces, esta función se usa para setear la columna, la fila y la columna en la que el cursor del LCD se va a encontrar. Utilizando esta función podemos cambiar la posición de un carácter o un string desplegado utilizando las siguientes funciones. De la misma forma podemos escribir caracteres, es decir, un único carácter, o escribir strings, todo un conjunto de caracteres. Cualquiera de estas dos es posible hacerlo. Y también desplazar todo el contenido hacia la derecha o desplazar todo el contenido hacia la izquierda. Igual, bueno, aquí está la nota, ¿no? Para trabajar con esto, configure como salidas escribiendo en los tris. Entonces, eso es importante. Si no le escribo y digo no funciona, es precisamente porque no he configurado entradas o salidas. Y bueno, esta instrucción de aquí, bueno, ya mejor le voy a abrir en el MPLAB. Eso por Profe, una pregunta. claro. En el LCD, ¿cómo le hace para meter datos? Tienes estas instrucciones de aquí. Hay algunas, ya vamos a ver. Primero, estas de aquí, la de escribir un carácter o escribir un string, cualquiera de las dos te sirve. Pero estos de aquí es para solo escribir mensajes, para escribir datos de los registros hay otras instrucciones que ya vamos a revisar. O sea, pero tengo que trabajar con el PIC. O sea, le pregunto porque he visto LCDs que, por ejemplo, tienen un potenciómetro al lado y Ujú. como que ese sirve para moverse entre el menú del LCD o escribir algo. Pero igual tienen un controlador detrás. O sea, el LCD por sí mismo solo es una pantalla. O sea, si tú, por ejemplo, en las impresoras, normalmente pareciera que solo es eso, pero en realidad hay un controlador ahí. Ya, profe. Su cualquier PIC o de la marca que sea. Ah, eso. Entonces vamos a descargarnos de esta precisamente. Es mucho, obviamente, entonces pueden descargarse este proyecto de aquí. Lo que les recomiendo ahorita es que, bueno, se lo descargan, un unzip, y aquí ya está, miren, aquí tengo el contenido de este, es por un lado, cómo conectarle, por otro lado, ¿dónde está? Ya. Tengo el Proteus, es decir, ya se me va a abrir. Bueno, es una versión más que mi Proteus, entonces no me va a dejar simular, pero ustedes tal vez sí, dependiendo de la versión de Proteus que tengan. Y pueden ver aquí está, aquí está. Y también dentro de esta misma carpeta
Ya. Y tengo este proyecto de aquí, el lcd.h. Entonces, como ya tengo esto de aquí, es más fácil desde el MPLAB, solo le pongo abrir proyecto y me voy en donde se descargó y le pongo el lcd.h y le pongo abrir y ya se carga todo para trabajar directamente con este. ¿Pueden hacerlo desde cero? Sí, sí pueden hacerlo desde cero, pero ya que está listo, mejor lo vamos a utilizar desde aquí. Y pueden observar en la parte inferior cómo aparece ya el consumo de la memoria. Como este ya tiene librerías, miren cuánto consume, mucho más de lo que nos consumían nuestros otros proyectos, ¿no? Hasta el su examen era mucho más bajo el consumo, precisamente porque nosotros hicimos todos los algoritmos. Pero el momento que empiezan a aparecer librerías y otras cosas, ya va a aumentar tanto el uso de la memoria RAM como el de la memoria de programa. Entonces aquí tenemos el main. Y entonces en este proyecto que tiene esta librería que ya está listo, vamos a ver que dentro de las otras carpetas que tengo en la parte de la izquierda, donde tengo header files, ahí tengo esta librería que se llama la lcd.h. Y ahí tengo toda la descripción de lo que hace esta librería para el LCD. Entonces, cada una de las instrucciones que tengo dentro de esta librería están justo las que les mencionaba, las que nos decía esta página, ¿no? Tengo la librería de inicialización, que está el lcd init, perdón, tengo la función de lcd init, lcd write y escribe un carácter, lcd write string, escribe todo un string, mover hacia la derecha, shift right, shift left, mover hacia la derecha, hacia la izquierda, borrar, y otras dos funciones que están dentro de las funciones anteriores. Y me quisiera que por favor se fijen en la línea 62 de esta librería que nos dice lcd init. Esta función de aquí es la que permite inicializar el lcd. Esta función, como pueden darse cuenta, miren, tiene algunas cosas, ¿no? Por un lado tiene esta función que dice lcd port 0x00. Esta lcd port es otra de las funciones que está acá. Y lo que hace el lcd port es que carga un dato de 8 bits y dependiendo del valor que está aquí, manda información. Entonces, si es uno, ¿qué es lo que hace? Sí, va escribiendo en cada uno de estos del de 4, de 5, de 6, de 7, que son estos bits por donde se van a ir las instrucciones. Entonces, esta función va a escribir y cuando yo inicializo un LCD, en realidad estoy mandando varias instrucciones. Miren, le manda primero un 00 y luego espera 20 milisegundos. Luego tiene esta otra que se llama LCD CMD. Y es la misma historia, ¿no? Dependiendo del dato que yo mande, dígame, Profe, una pregunta, ¿cómo le abrió ese en el MPLAB? Es que a mí no me coge como un proyecto. no le ve. No, o sea, solo le Es ve como carpetas. File Open Project. ¿Mm? Ajá. Y ya, no Mm. me coge. Ajá, tienes que buscarle, por ejemplo, yo tengo en las descargas y aquí te da. Así te debería aparecer. A todos les apareció así. Ay, o a alguien más no le aparece. A mí no me Sí, me aparece así, apareció profe. así. A mí Todavía no le tampoco. pudiste arreglar, Ricardo, tu MPLAB, No, o sí, ya. ya la arreglé, pero creo que ahorita estoy viendo, creo que es otro archivo. No, puede poner en el chat el link de donde se descargó por los profe. Claro. Esta cosa, ya.
Todavía no le tengo cariño al web. Entonces abajo vas a encontrar esto donde dice download here y esta carpeta. Ah, sí, creo que es otro. Por eso no me cogía. Creo que fuiste, please go to this page. Tal vez fuiste ahí. Sí, había otra página igualita, sí. Entonces, creo que me confundí. Ah, bueno. Entonces mira si ahí ya te puede ver. El resto ya lo logró. Melissa me decía si funcionó o no funcionó. Sí, yo sí me puedo descargar bien. Ya, ok. El resto, o sea, solo Ricardo tenía este problema. Sí, O- ahí ya me funcionó, profe. ok, entonces justo estabas en otra página parecida. Sí. Ya, ok. Listo. Entonces, volviendo al proyecto. Igual como les mencionaba, tenemos todas estas líneas que sí se pueden ver, ¿no? Cada una de estas instrucciones donde estábamos en el inicio, manda ciertos datos. Y cada una de estas de aquí, por ejemplo, todas estas que son CMD, lo que hacen es escribir una información en el puerto y habilitarla, esperar un tiempo y deshabilitarla. Si bien está, todos los que son LCD, CMD, tienen cierta información y entonces le dicen que van a mandar una instrucción, le mandan un dato por el puerto, lo habilitan, esperan 4 milisegundos y deshabilitan el LCD. Y son para diferentes datos. Entonces, esta rutina de inicialización es la rutina más larga que se ejecuta en el LCD y envía muchas instrucciones para que el LCD se inicie de la mejor forma. Esto de aquí, eh, yo he visto en línea que sabe haber esta versión de todas estas instrucciones en Assembler. Sí lo he visto en Assembler, en algún lado lo vi, pero es extremadamente largo hacer. O sea, primero ya está en línea, ¿no? Como que todas estas rutinas de inicialización de un LCD. Y luego, cuando yo manejo en Assembler, va a ser un poco más complejo hacer eso porque yo debo conocer cuáles son, cómo se llaman las instrucciones, por qué le está mandando este número de aquí, por ejemplo, qué significan todos estos números. Y esta información a veces no es tan sencilla de encontrar para los LCDs. Dentro del datasheet del LCD, normalmente está, nos dice con este número, ¿qué debe hacer para inicializar esto? ¿Qué debe hacer para inicializar? Y nos van dando los códigos de instrucciones. Y eso habría que manejar en el PIC, sí, manejar Assembler. Entonces, imagínense que lo que tendría que hacer mi programa es decir, voy a enviar ahora un 1, ahora un 0 y el dato y por estos bits, entonces se hace bastante largo. Sí es, por ahí sí he visto rutinas ya hechas en internet, pero no le encuentro. Pero ya hay así como que, aquí está, de hecho, justo aquí. Entonces aquí, bueno, hay una página donde nos dice, como que nos explica cuáles son todas estas instrucciones, ¿no? Bueno, primero qué es cada uno de estos pines, eso todo bien. Y ahora acá, el set de instrucciones para este display de aquí. Creo que es el mismo código del que estamos utilizando. Y si no, pues es un similar y nos puede servir solo de guía nada más, para tener una idea. Entonces, si quiero borrar el display, ¿qué debo enviar? ¿Qué debe tener el RS, el RW y qué debo enviar? ¿Y cuánto tiempo se demora en ejecutar esto? Lo mismo, bien, borrar un display nos dice que más o menos son casi 2 milisegundos. Cambiar o ponerle el cursor en la columna 1, fila 1, casi 2 milisegundos. Mover el cursor, 40 microsegundos y así cada una de estas, ¿no?
display on off, que es hacer que el cursor parpadee, también que el cursor se mueva, que haga, bueno, esto es cambiarle la letra si quisiera, y leer si tengo, o leer o escribir en la RAM en la D de RAM de la LCD si quisiera, que son como que todas estas instrucciones más comunes. Entonces, la función de inicialización es la más larga, la que le va a tomar más tiempo al controlador realizar. Imaginen que tienen un programa donde van a utilizar, por ejemplo, interrupciones. Lo recomendable es que yo le dé todo el tiempo del mundo al LCD, le deje que se inicialice, luego le escribo tal vez algún mensaje de inicio donde dice, este proyecto me dice, no sé, me va a mostrar algún valor de temperatura, algún contador, alguna información. Espero que ya esté todo listo en el LCD, que el LCD haya inicializado muy bien. Y recién ahí digo, ok, ahora sí hágale caso a las interrupciones. Porque si durante el proceso de inicialización yo primero activo las interrupciones y luego empiezo con inicializar el LCD, escribir en el LCD, voy a interrumpir estas funciones de acá y seguramente, no, y de hecho, no es seguramente, siempre pasa, no se inicializa bien el LCD y aparece información como en chino, ¿no? Es como que dice, no entiendo qué le pasa, precisamente porque no se le ha dado el tiempo que necesita el LCD para inicializarse. Aquí podemos observar en este programa que tenemos lo primerito que hizo, bueno, está trabajando con el puerto D, todo estaba conectado al puerto D, aquí como está declarado en este segmento de aquí. Tengo las funciones, la xc.h, y tengo esta de aquí, que tal vez no la habíamos incluido, creo que en el programa anterior no estaba incluida. Esta de aquí es una librería de C que es de Standard Input Output, que nos va a servir para escribir mensajes en el LCD. Entonces, esta también es importante que se incluya. Y la librería del lcd.h. Si ustedes observan, tenemos una diferencia entre cómo escribo aquí las librerías que están entre estos símbolos de mayor que y menor que, y la otra librería, la lcd.h, que está entre comillas. Las comillas se utilizan cuando las librerías no son propias del lenguaje C, sino que son librerías creadas por alguien más. Entonces, como es como una librería externa, estas librerías externas, así ustedes se hacen su propia librería en algún momento, van a tener que ponerlas así entre comillas, porque no son propias de C. Propias de C tenemos esta, por ejemplo, la dio.h, hay otra que es la math.h, y bueno, y hay otras más que ahorita no me acuerdo, pero que también son propias de C. Y entonces, bueno, tenemos este único programa. Ah, no, este no es. Este creo que es uno que ya le modifiqué. Ya me tocó volver a cargar el otro. Este ya es otro que estaba modificado. Espérenme. Aquí me descargué hoy. Era este. Sí. A ver. Este de aquí. Sí, este es del archivo original. Voy a cerrarle el otro. Ah, claro, con razón que no, esos no tenía. Entonces ustedes no deben tener la dio, de hecho. Solo deben tener estas dos. Ya, ahí sí. Tienen esta información y bueno, luego viene el main, ¿no? Y entonces, ¿qué hace este programa? Declara una variable que ya la va a utilizar. Aquí el puerto D como salida, porque van a hacer todo el puerto de comunicaciones con el LCD y le da inicializar. Siempre voy a tener que inicializar el LCD para que pueda estar a punto y que pueda trabajar. Y una vez que hago eso, ahora tengo mi while 1. En este caso, lo que va a hacer este programa, si lo pueden observar, primero borra toda la información del LCD, porque de alguna forma no necesariamente conocemos con qué información va a arrancar. Lo más fácil es decir, voy a borrar todo lo que esté aquí y no me interesa si es que por ahí tenía algún bit almacenado o lo que haya sido. Entonces le borro la información, el cursor lo muevo a la fila 1.1 y ahí escribo un mensaje. Como ven,
el string, este write string. Y entre comillas pongo el mensaje. Luego en la línea 2 pongo el siguiente mensaje y le dejo ahí 2 segundos para que pueda observar. Misma historia, ¿no? Borro otra vez, escribo otros 2 mensajes, espero 2 segundos, borro otra vez y escribo este mensaje. Y al final tengo este de aquí, que lo que hace es desplazar el cursor. El cursor ya estaba, si aquí vemos, el cursor estaba en la línea 1, y lo que hace esta función es moverle a esta, primero hacia la izquierda, entonces le va moviendo el cursor hacia la izquierda, o sea, toda la columna hace que desaparezca, toda la fila, perdón, hace que desaparezca, y luego ese mismo cursor que sigue en esta misma posición porque no se ha cambiado, se mueve hacia la derecha. Y para poder observar esto de aquí. Y esto se ejecuta todo el tiempo. Entonces, pueden por favor simularle en su simulación de Proteus. Déjenme ver si yo debo tener por aquí alguno de estos. A ver, este no es. No, la tendré. Bueno, mientras tanto, ustedes le pueden, si es que le pudieron leer al proyecto que había, le pueden simular. Yo no sé dónde está. Ya me tocó armar mi... Ok, entonces en este caso ustedes deben estar viendo lo que yo estoy observando, que es cómo ejecuta este programa. De hecho, hasta el punto X creo que ya viene en el, en la carpeta que nos descargamos. Bueno, sin embargo, aquí podemos observar que ejecuta todas las funciones que nos muestra la librería. Tengo, aquí teníamos, bueno, estas, borrarle, mover el cursor, inicializar, escribir solo un carácter o escribir un string. En este caso, está escribiendo strings precisamente porque está escribiendo toda una cadena de caracteres. Sin embargo, o aquí, que solo está escribiendo unas 2 letras para poder mostrar que todos estos están funcionando, ¿no? Entonces ustedes también deben estar observando este comportamiento. Ahora, normalmente algo que nos interesa a nosotros es que podamos en el LCD mostrar información de algún registro especial que tengamos. Para eso, igual vamos a seguir revisando esta página de aquí. Entonces,
Bueno, este es el programa, hasta aquí ya estábamos. Ahora, si yo quiero imprimir información que tenga en la memoria de datos o quién sabe, en la EEPROM de mi microcontrolador, lo que puedo hacer es ayudarme de esta instrucción de aquí, la sprintf, que es imprimir un string básicamente. Entonces, esto nos dice que puede ser utilizada para imprimir todo un mensaje y al mismo tiempo para imprimir el valor de una variable. Para poder utilizar esta librería, esta función, perdón, hay que añadir esta librería a mi proyecto. Si no la añado, simplemente no va a encontrar esta función y no va a correr. Así que esta es una de las librerías que hay que añadir. Que estaría acá. Entonces, un include. Entonces, para poder utilizar esa función. Así también, y aquí vamos a tener un ejemplo de cómo utilizar eso, que nos va a permitir recuperar información de alguna constante. Otra de las cosas importantes es que, miren, aquí está la instrucción. Primero, para poder utilizar esta función, se ayuda de la declaración de este arreglo, porque al final declara un carácter que tiene 20 espacios, o es un arreglo de 20 espacios prácticamente. Entonces, ¿qué podría ser más o menos, no? En realidad, si solo tengo 16 columnas, debería ser solo de 16 para que en cada una de estos espacios del LCD imprima un dato, pero 20 es más que suficiente. Y entonces, ¿cómo funciona este? Tengo esta instrucción la S, que significa que voy a querer imprimir el contenido que tenga aquí. En este momento lo que se está haciendo es que esta instrucción lo que hace es almacenar esta información que tengo aquí yo en el carácter S. Después muevo el cursor a donde yo quiera y luego simplemente con la otra función de la librería imprimo lo que yo he guardado ahí. En este caso, como ven, ha declarado un valor como flotante o como entero, cualquiera de los dos. Y entonces voy a tener ese, coma, este mensaje de aquí que podría decir flotante, podría decir contador, podría decir cualquier otra cosa, y el numeral que siempre, el signo de porcentaje, perdón, que es el que nos dice cómo quiero representar la información en pantalla. Y luego el nombre de la variable que quiero imprimir. ¿Qué tipos de variables puedo imprimir? Aquí tengo toda una lista. Puedo imprimirle como carácter o como string o como entero, de todas estas formas, como hexadecimal si es entero, flotante, flotante redondeado y otros tipos. Entonces vamos a probar esta parte de aquí. Entonces de incluir ahí, voy a declarar otra variable. Solo para que la impriman. Le voy a borrar todo esto para que obviamente se va a inicializar, se va a borrar y ya. Ay, ya me comí una vez. Uno más borré. Ay, ahí está. Ok, entonces yo voy a imprimir este valor de aquí. Entonces, y también me faltaría declarar como aquí, que puede ser ese o puede llamarse cualquier nombre, ¿no? Y entonces nos decía sprint f, sprint, sí, sprint f, s como es igual a, y ya. De ahí le voy a imprimir como decimal y la variable que yo le puse b.
Y luego sí, la del LCD, ¿cómo era? Set cursor. Quiero que escriba en la línea 1, luego LCD, write string, y la S. Este LCD clear le voy a poner acá, para que no le borre todo el tiempo. Profe, una pregunta. ¿Es realmente necesario poner ese printf? Digo porque en el código que nos descargamos no usa eso necesariamente. Solo le pone el LCD write string. Porque en ese no estás imprimiendo información desde la memoria de datos. O sea, imprimes un mensaje, pero no imprimes nada que esté guardado en el PIC. En cambio, ahora yo almacené una variable. ¿Dónde estaba? Que es esta de aquí. Y yo quiero que este valor se imprima. Entonces, como quiero que ese valor se imprima, ahí ya necesito ayudarme de esta otra instrucción. Es por eso. Ah, ya. Gracias, profe. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que hice fue que con el tiempo vaya aumentando. Le puse cada medio segundo y eso es lo que está haciendo, ¿no? Y ahorita empezó, de hecho empezó en... Y entonces va aumentando. Ahora, cosas importantes de tomar en cuenta el momento que yo trabajo con un LCD. No es recomendable eh, borrarle todo el tiempo la información del LCD, es decir, borrar, digamos que ahorita que vieron mi contador, yo podría hacer que cada vez que vuelva a escribir algo, como que se borre toda la pantalla. Y en realidad eso no es recomendable, ¿no? Lo recomendable sería que, a menos que vaya a cambiar todo el contenido de este, le borre. Sin embargo, de otra manera, no. Entonces, por ejemplo, ahorita yo en mi programa, ¿qué fue lo que hice? Inicialicé el LCD y luego le borré. Y de ahí sí, mi programa principal lo que hace es actualizar esta información. Si le pongo dependiendo de con qué frecuencia, ojo, no cada una de estas instrucciones toma su tiempo. Entonces, si yo le pongo que borre todo el tiempo, también es como que estoy subutilizando esto. No necesito borrarle todo el tiempo y yo voy a ver. Y si le borro demasiado, con mucha frecuencia, se van a ver parpadeos en la información. Y eso tampoco es algo que uno quisiera observar. Entonces tengo aquí, bueno, aquí no se nota mucho. No, de hecho sí se nota. En cada cierto tiempo se nota así como que parpadea. Precisamente porque lo que yo estoy haciendo ahorita, lo que le cambié, es que en mi programa principal en el while 1 está que le borra. Entonces, cada cierto tiempo le borra y por eso va el parpadeo. Y voy a ver el mismo parpadeo en la vida real. Entonces, yo no necesito borrarle todo el tiempo esta información. Solo la primera, a menos que vaya a cambiarle, como les digo, todo el mensaje y quiera que diga algo muy diferente, le borro. Si no, solo le dejo que se borre la primera vez y luego voy haciendo una actualización de información. De la misma forma, puede ser, de hecho, esto de B es igual a
que es el valor. Ahorita lo que estoy haciendo es que el contador, vamos a ponerle que empiece en 0 y que este contador va aumentando cada 100, cada 50, perdón, 0.5 segundos y voy viendo este dato de aquí. De la misma forma, esto de aquí, B es igual a, no quiero que cambie nunca, quiero que se quede todo el tiempo de esa manera. Entonces, ¿qué podría hacer en ese caso? Podría, de hecho, ¿dónde está? Ay. Entonces, ahorita. Okay. Entonces, estos valores de aquí no van a cambiar nunca hasta el A. Y luego ya el dato, ese sí va a cambiar, pero el resto no va a cambiar nunca porque yo voy a dejar que mi contador funcione todo el tiempo. Entonces también este mensaje podría escribirlo una única vez y luego solo actualizar este valor de aquí. ¿Cómo haría eso? De hecho, podría ser que escriba esto en el programa inicial antes del lazo. LCD, LCD, write, string, y aquí le pongo esto, ¿no? B es igual a fácil. Y para esto, bueno, en el programa anterior me parece que estaba allá, primero está el cursor, LCD, set, cursor, y quiero que empiece en la línea 1, 1, en el punto 1, 1. Y escribe eso. Y ahora, a partir de acá, simplemente le puedo poner que publique esto de aquí. Pero esto obviamente ya no sería en la línea 1, 1 porque le escribiría acá, sino sería en la 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en la 14. Entonces le pongo aquí yo en la 14. Y ahí se va actualizando. Vamos a ver que también funciona. A ver si conté bien. Y sí, funciona bien, como ven. Perdón. Como ven, está cambiando todo el tiempo y realmente lo único que yo estoy escribiendo es este número y estas otras ya no estoy escribiendo. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Estoy ocupando menos tiempo para esta sección porque no estoy escribiendo todo el mensaje. Otra de las cosas que quiero que observen, vamos ahora a hacer que arranque, por ejemplo, voy a ponerle que arranque en el 100, 110 y vaya disminuyendo. Okay. Entonces, bueno, va a bajar. Y si ven qué es lo que pasó ahí. ¿Qué pueden notar que pasó en en mi LCD? Ahora que está haciendo un conteo hacia abajo. Del 100 se pasó al 950. Ok. ¿Realmente se pasó al 950 o qué crees que pasó? Porque en realidad no sé, lo que sucede es que está escribiendo únicamente la información que tiene. Entonces, como era un dato que estaba bajando en el tiempo, llega al 100
y se pasó al 99. El 99 ya solo ocupa 2 dígitos. Entonces este dígito de acá ya se quedó en la pantalla. Entonces yo tengo, ahí escribe 3 dígitos, ¿no? El 105, 104, 103, 102, 101, 100. Y ahora empieza a escribir solo 2. Entonces este otro dato de aquí se queda en la pantalla porque solo está escribiendo 2 dígitos, no 3 dígitos. ¿Cómo hago para evitar este problema? De alguna forma sí es un problema, porque si no pareciera que el conteo está mal. Una de esas, lo primero que podría hacer es decir, le voy a borrar todo lo de la pantalla. Entonces, borro la pantalla, aquí no. Digo, voy a borrar siempre la pantalla para que no tener este problema. Pero borrar la pantalla involucra mucho tiempo de ejecución para el PIC. Entonces, lo más fácil es ponerles un par de espacios después para que no se note esto. Es como que se sobrescribe con la información anterior. Y esa es más recomendable que lo otro. Porque simplemente escribe un valor. Y, eh, profe, una pregunta. Ujú. A mí no me está cogiendo ese printf. No, o sea, le Pusiste la pongo. librería. No, no, Tienes que poner esa librería. me olvidé. Deme un segundo. No hay problema. Entonces ahora vamos a ver aquí abajo. Y ahí ya no tengo ese problema. Entonces la forma fácil es ponerle después del dato que tenía yo aquí un par de espacios para que se sobrescriban esos espacios en cualquier otra información que esté escrita antes. O si no, borrar toda la pantalla. Realmente depende de la aplicación, de la información que yo vaya a mostrar. Profe, una cosa, yo sí tengo con la librería, igual me está dando un error en el sprint. A ver, compárteme tu pantalla. A ver. Ya estás como presentador. Sí, mire, aquí estoy. Mm, A ver, espérate. Puedes subirte dentro de los errores. Abajo donde está el output. Súbele un poquito para ver. Falta un punto y coma, mira, en el LCD Clear. A ver. ¿O no? En algún lado creo que te falta, ¿no? No, no. A ver, espera. Entonces. LCD Clear. Ya, 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 ya. Es que la instrucción no. A ver, no, a ver, está así. Y de ahí es print. Sí. Vuélvete a los errores, por favor. Después de la coma, ponle un espacio. ¿En cuál? Ya, ya. Verás, en la 34 Ya. está, lo que pasa es que
Yo le puse, quítale yo solo le puse B es igual a y nada más, porque esa solo contiene un string, no contiene nada de información de la memoria del PIC. Entonces le borras esa, es la D y el otro, ajá, y la B también. La coma y la B, eso también le borras. Ahí sí, Ya, ajá, porque estaba hecho un mix ahí. ya, ya, Inge, gracias. Ujú. Porque, a ver, y entonces lo que sí hay que tomar en cuenta es precisamente esta parte. Si solo voy a escribir un dato que no contiene, como esta línea, ¿no? No contiene nada de información del PIC, no estoy recuperando información de ningún registro, no hay ningún problema. Pero si quisiera, pero cuando quiera recuperar información de algún registro, utilizo esta función de aquí, la sprint. Entonces ahí siempre voy a tener la S, coma, algún mensaje adicional y la variable que quiero recuperar y la B, o el nombre de la variable. Igual dentro de esta página que nos habla acerca de esto, para que tomen en cuenta los formatos que yo puedo utilizar para imprimir información. Puedo imprimir caracteres, puedo imprimir strings. Ahorita le puse como D para imprimir un entero, pero lo imprime como un entero con signo. Por eso cuando me iba del cero, el siguiente número hacia abajo era -1, -2, precisamente porque estaba considerando el signo. Si es un entero sin signo, lo que va a hacer es que se va a ir, de hecho se va a imprimir el número, de hecho veamos. Pero o sea, si son de 16 bits, significa que va a contar entre el 0 y el 65.535. Y eso es lo que me estaba mostrando mi simulación. Pero como el 65.000 está más abajo, entonces le voy a poner en la fila de abajo nada más. Para que pueda, porque si no, no se va a poder ver todo el dato. Entonces, ojo, serían la misma cantidad de bits, pero ya es la U o la D, es realmente cómo se puede interpretar la información. Pero de ahí, si voy a la parte binaria, voy a tener los mismos números, ¿no? Las mismas características de binario. Entonces, a ver. Ahorita está como bit sin signo. Entonces, miren, ahí se va y vuelve así, ¿no? O sea, cuenta desde el 65.535 hasta el cero y va cambiando de esta manera.
pero si le pongo que sea con signo, entonces ya tengo solo 15 bits para signos, 15 bits para datos y un bit para signo. Entonces por eso ahí en cambio empieza hasta el número. De hecho ahí, a ver, claro, de hecho ahí va a contar hasta el menos 32.000 algo, si le pongo con el otro formato. Otra de las cosas que también puedo trabajar es con flotantes. Esa es otra de las ventajas de trabajar con un lenguaje de alto nivel. Si les pareció un poco complejo trabajar con multiplicaciones o divisiones en Assembler, imagínense lo que es trabajar con flotantes en Assembler. Entonces, por eso es que este otro lenguaje para estas otras aplicaciones ya es un poco más sencillo de manejar. Puedo también imprimir esta información. Entonces, ahorita solo le voy a poner así. Bueno, y voy a imprimir abajo el... A ver, ¿dónde estaba? Le puse, era en la 1, 1, 2, 3, 4. Ya, este va a ir en la 5 para que se vaya actualizando este valor de aquí. Le voy a poner para que se vea con signo. Y ahora quiero también imprimir este otro dato, que es el flotante. Entonces, para imprimir el flotante, voy a imprimirlo ahorita solo una vez. Acá. Entonces ahí como una F y el dato flotante que tengo que se llama pi, que le declaré acá. Y le voy a imprimir en la fila de abajo, en el inicio. Le voy a poner pi es igual a y ya. Y entonces miren, ¿no? Aquí, bueno, estoy imprimí solo una vez la fila 2 para imprimir este flotante. Y miren, yo le declaré a mi flotante con 5 decimales y me imprime con 6. Entonces, digamos que le declaro más corto aún. Voy a emitir estos dos de aquí. Y miren, el momento que utiliza los flotantes ya aparecen estos. Empieza a consumir un montón de la memoria del programa. Es lo que yo no sabe usar, pero bueno. Miren, igual, ¿no? Así yo le bajé el número, igual está imprimiendo 6 de estos. Una forma, se supone que de acotar esto es con este de aquí. A ver si me coge. Sí. Y es reduciendo el número de decimales que está utilizando, punto y el número de decimales que quiero utilizar. Entonces, a pesar de que la variable estaba declarada con 3 decimales, yo estoy utilizando únicamente 2 y ya con eso manejo 2. Y esto es muy, muy importante cuando uno está trabajando con sensores realmente. Y ya recuerdan cuando trabajábamos con los DACs y los ADCs y hacíamos los cálculos de qué precisión tenía cada uno de estos sensores, etcétera. Y una de las cosas era que nosotros calculábamos para una precisión y el sensor nos decía, esta es mi variación, 10 milivoltios por cada grado centígrado, por ejemplo, si es un sensor de temperatura. Eso quiere decir que si yo muestro aquí el voltaje o la información de la temperatura, si solo varía de 10 milivoltios en 10 milivoltios, yo no puedo ver aquí, por ejemplo, en la pantalla no podría ver 3.15 milivoltios, porque resulta que el sensor me da de 10 milivoltios en 10 milivoltios. ¿Cómo es posible
que yo vea 15 milivoltios, por ejemplo, una resolución, eso no existe, eso está mal. O sea, el programa puede calcular cualquier cosa, pero es el programador el que sabe cuál es la resolución de sus sensores. Y es ahí donde entra la parte de acotar un poco el número de decimales que utiliza para que se parezca a la realidad. Porque a mí me pueden aparecer un montón de decimales que físicamente no significan nada, sino que son solo un mero cálculo de la máquina. Ok. ¿A todos les funcionó? ¿Sí? ¿Sin novedades? Sí, profe. Y a mí me está dando un error. A ver, ya te... A ver, ya estás como presentadora, Andrés. Y, ya está, sí se puede ver. Sí. ¿Y qué me está dando este error en el punto X? No entiendo. A ver, puedes subirte un poquito más en la parte de outputs abajo. Y quiero ver qué es lo que te dice el... Súbete, súbete más. Ok. Ah, ya. Verás. En la línea 37, cuando tú utilizas el LC, la string, ok, cuando quieres imprimir información que tienes almacenada en el PIC, que es esta variable pi, no utilizas el std string, sino utilizas la de sprintf, como tienes en la 43, la misma estructura. ¿Como en la 43? Ujú. Solo que ahí, en cambio, por ejemplo, entre comillas, tendrías la información que tienes abajo, ¿no? Entonces, toda esa, en la 37, todo lo que dice lsd write string, cámbiale por sprint f. Ya. ¿Qué otra cosa te faltaría para que se parezca? Sí. Ajá, ahí sí, córrele. No, el punto X me está dando el problema, no sé por qué. Algo más debe estar por ahí. Igual, bueno, puedes bajarte un poquito en el output para ver qué más te sugiere. Le- Ya. Anda, tenemos al inicio de los comentarios. Ok, bueno, eso está bien. Ya. Ese comentario de ley te va a dar, no hay problema. Solo es un warning. Ok. Ya, ok. Ujú. Igual estás trabajando en el proyecto este que nos descargamos, ¿verdad? Sí, ¿Y desde el inicio no te corría o solo ahorita? desde el inicio que le empecé a alterar y estaba intentándole a ver si le cambiaba cosas, pero igual no funcionó. Ya, súbete al inicio, al inicio de tu programa. Más. Ya. Ah, no, sí está lo del cristal. LCD. Mm, Déjame ver qué puede ser.
porque está muy parecido. Ajá. Sí, le estaba copiando lo mismo, pero no entiendo por qué me da. Y la primera vez que te descargaste, Sí, valió. sí valió. Ajá. ¿Será que te comiste algún, algún signo de alguna llave o algo así? Mm, Ya. tanto, todos. Es que está mal escrito delay de la línea 46. Ah, ahí ha sido mi falla. Ujú. Vuélvele a correr. Igual, ponle con A y córrele. Ah, no. Ah, ya. Qué bueno. Ya, ya. Esa ha sido. Que ha Ese sido inicio. grave, mejor que es eso. Ok, ya. Eric, ¿todo bien? Sí, Ya. Esteban, Sí, Inge. Jan, Sí, está, sí, está. ya, todo funciona. Juan Esteban, Sí, también. Melissa, Sí, que todo bien. ya. Ricardo, sí, profe, sí me salió. ya, chao. ¿Y Rodrigo? Sí, también me salió. Ya, ok. Bueno, entonces miren, con esto lo que hemos podido revisar estas semanas ha sido la parte de los periféricos para visualización de información y también para ingreso de información. Ingreso a través del teclado, por ejemplo. Entonces, si ya en Assembler me funciona, eso podría migrar a este lenguaje. Lo mismo manejar un LCD, que ya vamos a ir haciendo aplicaciones donde nos ayudemos del LCD para ver qué es lo que está pasando. Igual, y bueno, esta semana ya vamos a ver otro de los timers y otra de las funciones que tiene el controlador. El PIC tiene tres timers, el 0, el 1 y el 2. Entonces, esta semana vamos a ver el 2, el 1, perdón, y ver qué características interesantes tiene y para qué puede servir. Y luego ya iremos viendo otras y bueno, iremos sumando más cosas. Entonces, eso sería todo por hoy y ya nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge. Hasta luego.